Se dice que la mejor cartera es la de los muertos y es porque nadie las toca. Como digo, no debes sufrir. Si cae, es una oportunidad. Y si sube, tu patrimonio vale más. Es perfecta, entre comillas. De la psicología, yo opino que es lo más importante, porque al final todos llevamos las mismas empresas, más o menos, y a largo plazo funcionan, pero como puedes estropearlo es con esa parte psicológica. Y sí, mi peor punto fue cuando me vi a menos 33 y yo llegué a pensar qué he hecho con mi dinero, ¿no? Y también lo que despertó mi interés ya total en el tema de la inversión en dividendos es que yo estaba atrapado entre dos trabajos, como digo. Uno era de funcionario y el otro era de empresario. Y entonces no quería dejar ni la seguridad de uno ni la rentabilidad de otro. Y vi esto como una salida, un último sprint, un esfuerzo de unos años y una salida a esa situación. En el capítulo de hoy vamos a aprender mucho. Vamos a conocer la historia de David. David es una persona que vive en España, persona común y corriente que está en un estado de tranquilidad financiera, como él lo autodenomina, que es algo parecido a la independencia financiera. Tiene básicamente parte importante de sus costos básicos de vida cubiertos, todo a través de dividendos. Vamos a hablar de la estrategia, de los secretos de la bolsa. Al final del capítulo vamos a incorporar de nuevo el ping-pong financiero, donde vamos a preguntar por algunas empresas que algunas son históricas dividenderas, otras no están pagando dividendos, pero que son buenas empresas en general. Bueno, vamos a conversar. Espero que este capítulo de verdad lo disfrutes mucho y aprendas un montón. Yo personalmente lo gocé al máximo. ¿Vale? Bienvenidos a un nuevo capítulo. Hoy día con un invitado muy especial de España, Don Maximus. ¿Cómo está? ¿Cómo está, amigo Víctor? Yo muy bien, muy contento por esta instancia aquí para conocer a David López, más conocido como Máximo. ¿Qué tal, David? Yo también estoy muy bien, estoy encantado de que me hayáis invitado a este canal, os lo quería agradecer. Y nada, pasar un buen rato hablando de inversiones, que siempre son temas interesantes y se nos pasa volando. Sí, usted es muy entretenido. David, para quien no te conozca, ¿cómo te presentarías? Pues mira, yo soy un inversor particular, al fin y al cabo, alguien que tenía dos trabajos, que se vio atrapado en esa situación que ahora contaremos y que conocí el tema de la inversión en dividendos y decidí tirar hacia adelante. Y la verdad es que esta estrategia ha cambiado mi vida totalmente, en muchos sentidos, en muchísimos. Ahora soy mucho más feliz, llevo una vida mucho más tranquila y estoy bastante contento del resultado que me está dando la estrategia. Tengo un canal en YouTube donde hablo sobre inversión, soy administrador de un grupo de Telegram también, cosas que no llegué a pensar que haría, pero que finalmente hago. Y respecto a la estrategia, pues sobre todo inversión en dividendos y últimamente pues también estoy trabajando con opciones, pero estoy orientando cada vez más un poquito a ser un complemento de esta estrategia. Oye, David, una Oye, pregunta que nos hacen generalmente y que a nosotros se nos Mm. olvida preguntarle a los invitados. ¿Tú en qué etapa estás hoy día de este tema de la independencia financiera? Porque la gente dice, "Oye, esta persona está empezando, está en un proceso, está casi que llega, o a lo mejor ya cubre sus gastos básicos y quiere tirar por sobre". ¿Cuál es tu estado hoy día para que pongamos en contexto todo lo que nos vas a contar? Bien, pues aunque empecé no hace muchos años, yo comencé con bastantes ahorros. También pillé la época del COVID. Entonces yo me marqué como un mínimo en el que yo me iría ya a la independencia financiera. La realidad es que yo ya lo había leído y luego te tomas las cosas de otra manera. Quiero decir que ya he superado ese mínimo y lo que he hecho ha sido ir soltando lastre. Yo he estado muchos años con dos trabajos y en este punto he soltado uno de ellos y solo me queda el trabajo que tengo como empresario y la verdad es que yo me considero en lo que llamamos tranquilidad financiera. Es decir, estoy consolidando porque cuanto más tengamos mejor, porque siempre si te sobra de los gastos puedes seguir invirtiendo y cada vez tendrás una libertad mayor. ¿Podría irme a la independencia financiera? Es posible que sí, pero como ya ha cambiado mi vida y ya me he quedado con aquello que me pesa menos y estoy en tranquilidad financiera, la verdad es que no tengo una prisa excesiva. Así que yo diría consolidando la independencia financiera en tranquilidad financiera. perfecto. ¿Qué edad tienes tú, David? Yo tengo ahora mismo 44 años. Perfecto.
44 años en ese estado. Es muy bueno, un número espectacular. ¿Y qué es lo que despertó tu interés para empezar a invertir? ¿En qué momento dijiste, tengo que empezar a invertir? Nos contaste que hay una fase de ahorro previa, ese ahorro en que estaba. ¿Cómo fue esa transición al final? Pues mira, yo siempre he sido muy ahorrativo desde pequeño. Desde pequeño yo guardaba todas las pagas que me daban. Se me daba muy bien el tema de, pues no sé, vender papeletas en aeromodelismo que vendíamos para hacer un viaje, pues se me daba bastante bien el tema. Siempre he juntado ahorros, por decirlo así. Entonces yo me dediqué, llevaba una vida más o menos austera y durante muchos años me dediqué a ahorrar ese dinero. Lo tuve en la cuenta naranja de ING al 3%, pero esto es como la película de Matrix, que sabes que hay algo que se te escapa, y yo buscaba, estuve en esto de las conjuntas estas que se hacían para echar la quiniela, cosas que son altamente improbables, pero yo fui acumulando ese dinero y buscaba algo que me pudiese yo sacarle rentabilidad a ese dinero. Y la verdad es que finalmente un amigo me comentó los libros de Gregorio Hernández y cuando comencé a leerlos, como siempre he tenido esa visión respecto al ahorro, al dinero, dije, bueno, esto tiene que funcionar, esto, el interés compuesto, el crecimiento del dividendo, y me llamó la atención y la verdad es que fue un antes y un después en mi vida cuando comencé a mover esos ahorros que yo tenía, y también lo que despertó mi interés ya total en el tema de la inversión en dividendos es que yo estaba atrapado entre dos trabajos, como digo. Uno era de funcionario y el otro era de empresario. Y entonces no quería dejar ni la seguridad de uno ni la rentabilidad de otro. Y vi esto como una salida, un último sprint, un esfuerzo de unos años y una salida a esa situación. Exacto. Claro. Oye, y esto del ahorro, porque nos mencionaste que tenías un gran capital que habías ahorrado, Sí. ¿eso nace de algún lado? ¿Tu familia era ahorrativa? ¿Tú te descubriste que te gustaba ahorrar? ¿O en realidad en tu casa nunca se hablaba de esto y salió por otro tema? A ver, mi familia no son inversores. Bueno, mi padre ahora sí, porque le invierto yo, pero no es que venga de una familia de inversores. Mi padre sí hizo más dinero con el tema de los inmuebles y eso. Y entonces yo le invierto. Lo que le llevo ahora, a día de hoy, su cartera, él ha ido soltando el tema de inmuebles, porque es verdad que dan mucho trabajo y todo eso. Y el dinero, pues yo lo junté de mi trabajo y de una vida más o menos austera. Y luego ya, claro, cuando tuve la empresa, ya también fue por eso, porque me dediqué al tema de tener dos trabajos, gané más dinero con la empresa y demás. Pero siempre he tenido una orientación hacia cosas que no pierden valor. Es decir, por ejemplo, la casa de mi abuelo, que estaba casi en ruinas, le compré a mi tía su parte, luego a mi madre, la arreglé, y todo eso pues me genera hoy día más ingresos, porque, por ejemplo, la tengo alquilada. Es decir, que no es lo único la bolsa lo que tengo. Correcto. Ya. O sea, hay algo de inmueble y en bolsa. Si pudiésemos establecer porcentajes, ¿sería mucho más en bolsa o más en inmueble? Muchísimo más en bolsa. Muchísimo. A lo mejor estamos hablando de que puede ser un 20% el inmueble de lo que tengo en bolsa. Y también yo sé que es muchísimo más rentable, pero muchísimo, vender el inmueble y meterlo en bolsa. Lo que pasa es que es la casa de mi abuelo, donde me crié con ellos y le tengo un cariño especial. Se la tengo alquilada a un amigo de toda la vida, entonces estoy bastante tranquilo con la situación por ahora. Claro. Esas decisiones emocionales también son importantes y hay que tenerlo. Sí. O sea, no todo en la vida es el Excel y maximizar rentabilidad. Efectivamente. La Al tranquilidad final. es algo importante. Cuando empezaste, porque leíste los libros de Gregorio, Sí. ¿qué tan claro estabas en este concepto de vivir de los dividendos en una primera etapa? Hombre, en esa primera etapa que no tenía tampoco referentes como tengo hoy día, no había tantos canales en YouTube, no estaba en los grupos de Telegram todavía, pues yo creí que eso podía funcionar, pero no tenía ese referente real de alguien, un amigo que te cuenta, alguien que ves que ha llegado. Era más bien, pues eso, algo que había leído y que, bueno,
mi familia fue escéptica con el tema y todo eso. Es decir, no lo tenía claro del todo, pero yo tenía fe en que eso tenía que funcionar, porque eran matemáticas y no sabía mirar tan a fondo como sé ahora mirar la evolución de una gráfica o de un crecimiento de dividendos, pero lo entendí lo suficiente como para creer en ella y tuve que creer mucho, porque empecé en 2019, final de 2019. Sí. Nos Una podéis época imaginar. que puso a prueba ahí a muchos inversionistas. Poco después vino el COVID, por eso digo. Exacto, Mm. exacto. Y Claro. además del libro de Gregorio, me dijiste que, claro, no habían referentes, que ¿dónde encontraste al final esa confianza, esa seguridad? Porque al final todo esto es una promesa de que la matemática funciona, pero es distinto cuando, por ejemplo, compartes con personas. Ahí creo que nos mencionaste algo sobre un grupo de Telegram. Sí, digamos que pasé de la teoría a conocer gente con mi misma situación, aunque el grupo estaba menos maduro. En el grupo de Telegram que tenemos, que soy administrador yo también, junto con Juanlu, Dividando y otros compañeros, el grupo DGI, Dividendos Crecientes. Entonces, cuando yo entré ahí, ya empecé a ver a más gente, me abrieron un poco la mente a las empresas de USA, porque yo empecé con mucho IBEX, y digamos que fue un poquito el salto. De todas formas, me tocó creer por mi cuenta. Quiero decir, no llegué a tener grandes referentes reales como pueden tener ahora aquellos que me conocen, mi familia o mis amigos, sino que tuve que en los peores momentos del COVID mantenerme firme y no fue fácil, la verdad. A toro pasado lo sabemos, pero bueno, lo hice e invertí muchísimo más en COVID, es decir, seguí creyendo en la estrategia y eso que me vi a menos 33, pero digamos que eso fue un punto importante, entrar en este grupo y me ha ayudado mucho, la verdad. ¿Podrías decir que ese fue probablemente el mayor obstáculo en esa primera etapa, COVID, menos 33%, el sentir que estabas haciendo algo, que lo entendía desde el punto de vista teórico, que ya seguramente en ese momento estabas recibiendo los primeros dividendos y al final es un tema de matemática? Bueno, tengo tantas acciones, pagan tanto de dividendos, cosa de multiplicar para saber que en algún momento ese dividendo cubre el estilo de vida, pero cuando la bolsa va cayendo hay una parte mental que es sumamente fuerte ahí y que nos pone a prueba y nos va a poner a prueba a todos. Efectivamente, es que al final es lo más importante. La psicología, yo opino que es lo más importante, porque al final todos llevamos las mismas empresas, más o menos, y a largo plazo funcionan, pero como puedes estropearlo es con esa parte psicológica. Y sí, mi peor punto fue cuando me vi a menos 33 y yo llegué a pensar qué he hecho con mi dinero, ¿no? Porque empecé en octubre de 2019, metí mucho porque yo vi que empezaba a cobrar dividendos, anchas Castilla, si me daba la cuenta naranja un 3 y estaba cobrando de un 7, un 8, metí muchísimo en alto dividendo, en bancos del IBEX, que luego cayeron un 80%, imaginaos, en Telefónica. Entonces, claro, en ese punto que no llegas de golpe, porque ahora a toro pasado, menos 33, te vas desangrando poco a poco. Conforme cae un 10, le voy a meter, que ya voy a menos 10, pero es que luego cae otro 10. Y luego cae otro 10, y luego cae otro 15, y tú vas metiendo y la sensación es de me estoy equivocando continuamente, lo que estoy haciendo es hundirme más en el pozo. Entonces, claro, yo tampoco había vivido ninguna crisis, era súper novato, y oyes que esto es diferente, que esto va a cambiar el mundo, que el COVID lo va a cambiar todo, que esto no ha pasado nunca, y dices, a ver si me voy a comer yo, aunque digan los libros que las crisis son oportunidades, me voy a comer la hostia del siglo. Pero tuve fe, dije, mira, de perdido al río. Me llegué a plantear vender bancos y todo, pero no lo hice. De perdido al río, digo, ¿qué es que eso de que no se van a usar centros comerciales? Yo creo que sí se van a usar cuando esto pase. Y la humanidad ha sobrevivido a guerras, a pandemias mucho peores. Y los que quedemos, pues seguiremos en el mundo y querremos vivir. Y tuve fe y fui comprando. De hecho, mi único error, entre comillas, fue que me guardé un poco para ver si bajaba más y al final lo tuve que meter más alto, pero aún así fueron buenas compras. Mira, Es difícil momento ese, cuando todo está cayendo, nos pone a prueba. Hace un ratito, de hecho, me estaba escribiendo una persona que me dice, preguntándome por una empresa chilena, que la ve, que está muy barata, que hay mucho castigo y que tiene dudas, que ha ido comprando hacia la baja
y que está con dudas de seguir, porque dice, y es una pregunta que siempre nos hacemos, ¿cuánto sabe el mercado que nosotros no sepamos, que hace que esa acción esté bajando y que nosotros estamos comprando porque es parte de la estrategia y es muy bueno comprar en la caída, etcétera? Pero ¿qué es lo que está yendo el mercado? Y ahí nos pasan ciertos miedos. Yo también lo tuve con varias empresas, tienen en algunos momentos, y no compré en los mejores puntos. Como una especie de una U, pues típico, las acciones caen, después rebotan, y el mejor punto para comprar no tengo compra y tengo como en la zona intermedia. Suele pasar porque te plantea lo que tú has dicho. ¿Qué sabe el mercado que yo no sé? Yo me acuerdo, no sé si conocéis ACS de España, ACS, una constructora española que llegó a caer a 11 o 12 en COVID. Y decía la gente en el grupo, que eso también es malo de los grupos, tanto el FOMO como el miedo, ¿no? El ruido. Decían, algo hay que no sabemos, algo hay que no sabemos. Y claro, no te atreves a entrar con todo, como tú comentas. A lo mejor acabas entrando cuando recupera, pero al final, si vas comprando conforme cae y vas comprando conforme se recupera, y especialmente si hay una crisis donde ha caído todo el mercado, porque si es una cosa puntual, sí puede que sea que haya algo, ¿no? Pero si está cayendo todo a plomo, normalmente tiene sentido el comprar en esos momentos de miedo, aunque no acertemos el suelo. No es fácil en esos momentos. ¿Hay algún aprendizaje que, por ejemplo, hoy día les puedas compartir, y a ti mismo quizás, qué le dirías a Máximo de ese 2019, ya hoy día con lo que ya pasó, ¿cierto? Pero algún aprendizaje, lección importante que hayas sacado de esta experiencia? Pues a ver, son muchas las cosas que aprendes, pero siempre acabas repitiendo, entre comillas, algunos errores. Pero sí, por supuesto, le diría que comprase, que creyese en la estrategia, que la bolsa se acaba recuperando, a no ser que cambie el mundo conocido. Y si cambia tanto como para que la bolsa no se recupere, dará igual todo realmente, o al menos dará igual el dinero como tal. Que si no lo tienes invertido va a perder también. Y bueno, que supere, digamos, aquellos sesgos que tenemos, por ejemplo, de no comprar más caro que mi precio. Como por ejemplo, Simon Property Group la compré a 44 y 46 en COVID y no volví a comprarla hasta que tocó los $100 cuando vi que nunca iba a llegar a mis precios de COVID. Entonces, ese tipo de cosas que aprendes con el tiempo y que acabas repitiendo al final, no sé si os pasa, pero acabas pasando de nuevo. Pues ese tipo de consejos y sobre todo pues que le va a cambiar la vida y que no sufra por la bolsa, que yo en su día llegó a quitarme el sueño, llegó a obsesionarme y que al final pues es algo que a largo plazo te mejora tu vida. Serían los consejos que le daría a grandes rasgos. Dijiste un punto súper importante, David, que es que el hecho de no esperar que la acción esté más baja que mi precio de compra, porque eso es algo que yo veo, pero muy común, está siempre en los grupos de Telegram, o es una duda habitual que existe de qué pasa si tengo una acción que la compré en 100 y está en 120, y si la compro voy a estar subiendo mi precio promedio de compra. Y ese yo creo que es un error que se repite. Yo lo manifiesto como error porque en el largo plazo, si estamos comprando negocios buenos, en el largo plazo es imposible promediar siempre a la baja. Porque la empresa está creciendo, naturalmente los precios van a ir subiendo. Entonces, tenemos que ir promediando de largo plazo al alza y por eso es tan importante y nosotros lo planteamos como valorización absoluta versus valorización relativa. La valorización absoluta es la valorización en pesos, cuánto, o en dólares o en euros, cuánto es el precio de esa acción. Y la relativa es cuánto es el múltiplo que estamos pagando. Correcto. Porque una acción a 100 euros podría en valorización relativa estar más barata que cuando costaba 80 euros, por ejemplo. Entonces, yo me quedo tranquilo comprando buenos múltiplos. Primero por eso y segundo, pues si no quieren entrar en ese tema matemático, que es cierto, que es que no quiere decir que esté más cara. Simplemente que cojan la gráfica de Coca-Cola o de cualquier buena empresa, la pongan en máximo y piensen en el que compró a 20, si no compró a 30, no compró a 35, no compró a 40, perdió muchas oportunidades. McDonald's, todas las buenas. Es decir, que al final es bueno ir comprando y asume que la estrategia es tan buena que vas a comprar más caro. Claro. Aunque sea más barato realmente por múltiplos, pero bueno, que al final hay que ir comprando y punto. Siempre intentando pillar las bajadas, claro. Eso hay que aprovecharlo. Claro. Te quería preguntar,
David, por esos primeros pasos en el conocimiento, porque Mm, viajamos el tiempo hacia atrás, nos vamos al 2019, llega el libro de Gregorio, me hace todo el sentido del mundo empezar a invertir en acciones, empiezo a comprar de a poquitito acciones del mm, IBEX, que para la gente de Chile o de otras partes, el IBEX es el principal índice de la bolsa española, el equivalente al Standard & Poor's en Estados Unidos o el IPSA de Chile. Empezamos a comprar acciones de ahí, pero y un monto grande porque empezaste a ver que llegaban los dividendos. Pero ¿cómo fue ese paso en los conocimientos? Porque naturalmente hay conocimiento que vamos adquiriendo con el mm, tiempo. Entonces, ¿cómo viviste esa transición de me llega el primer libro de Gregorio, lo devoro e ujú. invierto X cantidad de miles de euros? ¿Qué Sí. hiciste ahí ese entre medio que te dijo, bueno, estas empresas son buenas? ¿Cómo aprendiste que eran buenas? Pues mira, al principio, cuando me leí los libros, me leí 3 libros de Gregorio, lo hice en orden, porque hay que conocer un poco los conceptos básicos. Cuando acabé el último, que era de invertir a largo plazo, yo empecé pues siguiendo mucho a Gregorio en el foro y claro, me cargué demasiado, como has comentado, de empresas españolas, de bancos y compraba un poco, pues siendo sincero, por rentabilidad por dividendo. Me fijaba en que diesen buena rentabilidad y no valoraba mucho más. Con el tiempo, cuando fue avanzando pues, lo que es la bolsa, llegó el COVID, ahí ya empecé a entender y a conocer que había empresas que tenían menos rentabilidad por dividendo, pero que eran bastante más seguras, aunque lo había leído en los libros, pero ya empecé a conocer sobre todo las empresas de Estados Unidos, lo comentaban en los grupos y empecé a mirar ya otros ratios, cómo era el trato al accionista, cuándo subían el dividendo, el payout. Empecé a conocer conceptos básicos, pero al fin y al cabo bastante importantes. Conocí una web que es Simply Safe Dividends, que para el que no la conozca es muy útil. Tengo varios vídeos en mi canal también sobre ella. Y esa web te muestra de manera muy gráfica los datos relativos al dividendo, payout, trato al accionista, qué hizo en la última crisis esa empresa. Y con el tiempo, pues ya fui comprando también, o conociendo, pues un poco saber leer un poquito los resultados. Yo no soy de analizar empresas en profundidad, leo análisis de gente que lo hace mucho mejor, pero bueno, sí sé mirar algunas cositas y me sirve de orientación al respecto. Y fui conociendo un poco y digamos que la experiencia me fue enseñando a comprar el sector que está deprimido en cada momento, por ejemplo, o cuando hay que comprar las empresas cíclicas. Todo eso me lo fue enseñando la experiencia y me fue quitando también ese miedo inicial a las caídas, empecé a disfrutar de las caídas, de verme en negativo, todo eso, para poder ir promediando. Eso es algo lindo de esta estrategia. Mm, Eso te quería preguntar, mm, porque entiendo que llegaste a esta estrategia gracias a los libros de Gregorio, o no fue así, porque igual tienes familia, ¿cierto?, en el mundo inmobiliario, mm. estabas ahorrando. Finalmente, ¿por qué te gustó esta estrategia y por qué ahora es una de las principales? A ver, a mí me gustó esta estrategia ahora que tengo más conocimiento sobre la bolsa. Además, creo que la bolsa te abre la mente a cómo funciona el mundo en muchos sentidos. Ahora que tengo más conocimiento, te puedo contestar aún con más argumentos. A mí lo que me gusta de la estrategia por dividendos es que es lenta, es verdad, que tardas tiempo, pero que es muy segura y que al final tienes rentas pasivas recurrentes que no requieren de tu atención. No hay que estar constantemente. Yo a quien le digo que me dedico a esto, me dicen, bueno, estarás todos los días mirando a ver. No, miro las opciones porque me ha dado la gana de meterme, pero no tenía ni necesidad de meterme en ellas. Entonces, lo que me gusta es que es muy segura, que es muy estable y que con el tiempo, con el paso de las décadas, te acaba encumbrando en riqueza y en rentas pasivas. Y si estás más o menos bien diversificado, es imparable. Creo que el interés compuesto y la estrategia es imparable. Entonces, aunque sea más lenta, merece mucho la pena. Yo lo que busco no es una independencia financiera mirando en la playa a ver cómo están las cotizaciones. Busco que me dé igual. Es que me da igual, ¿eh? No miro ni resultados de las que llevo, ni me preocupa. ¿Qué voy yo a averiguar para vender antes de que va a caer 3M? Como no estés dentro, no te enteras. Entonces, todo eso es lo que me parece eso, que es imparable, brutal y que es muy tranquila y que es muy pasiva.
para quien no conozca la estrategia, porque aquí hemos mencionado varias veces la estrategia de los dividendos, pero para quien no la conozca, ¿cómo podrías definir así brevemente, o no tan brevemente como tú quieras, en qué consiste la estrategia? Pues mira, es muy sencillo. ¿Conocéis las mejores empresas del mundo? Johnson & Johnson, Coca-Cola, Pepsi, Microsoft. Imaginaos que metiendo vuestro dinero en ellas podéis participar en un porcentaje en base a ese dinero que hayáis metido de sus beneficios, pero sin tener problemas. No os van a llamar, no tenéis que ir a reuniones, ni tenéis que hacer nada. Entonces, vosotros empezáis a participar en esas empresas como accionistas y ellos con vuestro dinero lo van a invertir, van a hacer sus negocios y os van a reportar cada cierto tiempo un dinero que os va a repercutir en vosotros. Si ese dinero lo volvéis a invertir, cada vez tendréis más acciones. Vamos a poner un ejemplo. Yo cobro 1.000 euros de dividendos el primer año. Pues el año siguiente, como además las empresas suben su dividendo de media sobre un 5%, el año siguiente cobraré 1.100. Pues ya la base sobre la que he cobrado, sobre lo que voy a poder reinvertir es un poquito mayor, con lo que esa subida del dividendo también va a ser un poquito mayor. Es lo que se llama el interés compuesto. Conforme crece nuestra base de lo que tenemos invertido, vamos a ir cobrando cada vez más dividendos que se van a sumar a esa base que cada vez va a ser mayor. Aún estándonos quietos, va a ir subiendo solo el dividendo, pero si encima reinvertimos esos dividendos y añadimos ahorro nuestro, cada vez podremos cobrar más dividendos. Y con el tiempo, si tenéis, voy a hablar en euros, ¿vale? Pero si tenéis 200, 300 euros o dólares, pues llegará un punto en que os pague la luz, llegará otro punto en que os pague la hipoteca. Y habrá un momento en el que podréis permitiros, pues, estar en esa tranquilidad financiera o dejar un trabajo que nos guste. O si en un momento dado hay que coger de los dividendos algo porque tenéis un gasto, podéis hacerlo. Tampoco es obligatorio reinvertirlo. Es decir, tiene mucha versatilidad y consiste en eso, en ir participando de esa ganancia de las empresas. Básicamente, buenos negocios a largo plazo y recibir los beneficios más que estar vendiendo acciones. ¿Vendes acciones por lo general o casi nunca? Casi nunca vendo acciones. Yo soy bastante reacio a vender las acciones. Por supuesto, no vendo porque las haya multiplicado por 3 o 4, porque sería vender los caballos ganadores y quedarte con los peores. Y no suelo vender en las crisis. No sé, Burberry, que ha caído de 12 a 6, pues no he vendido. La llevo a 12 y la mantengo. Porque el tiempo me ha demostrado que normalmente a largo plazo sale bien. Las empresas recuperan, son problemas temporales. ¿Puedo llegar a vender alguna? Pues hombre, sí, he llegado a vender algunas. Que, pues, por ejemplo, los bancos del IBEX vendí algunos cuando se recuperaron y ahora me ha salido mal porque se han ido mucho más arriba. Pero bueno, es raro que venda. Y más a estas alturas que más o menos compro con más coherencia que lo hacía en el pasado. Perfecto. Oye, ¿y algún mensaje que pudieses compartirnos? Porque hoy en día estamos en una época donde todo el mundo quiere todo rápido. La inmediatez, ¿cierto? Queremos apuntar a la nueva criptomoneda o estamos mirando el mercado, cuál va a ser la empresa líder de la IA o qué sé yo. Y considerando que esta estrategia es lenta, toma tiempo y todo, ¿qué le podrías decir a esas personas que quizás se están cuestionando esta estrategia porque es muy lenta? Pues sí, mira, efectivamente, hoy día con todo esto de los shorts, las redes sociales, la gente lo quiere todo muy inmediato. Pero hay que pensar que no vamos a tener grandes resultados sin riesgo de forma rápida. Es decir, si buscamos una estrategia que sea muy rápida, donde yo pueda multiplicar mi dinero por mucho en poco tiempo, vamos a tener la misma probabilidad o más de perderlo todo. Entonces, existen estrategias más rápidas, pero esta, dentro de que conlleva el paso del tiempo, el ahorro, la disciplina, la constancia, le va a dar una seguridad que no le van a dar otras estrategias. Y que las cosas grandes se hacen poco a poco. Una catedral no se hace en una semana. Entonces, el mundo funciona así. Aprender un oficio, estudiar una carrera importante, todo eso lleva tiempo. Y esta estrategia, pues también lo lleva. Pero a largo plazo le cambiará la vida y sobre todo la mentalidad. Cuando ya empiecen y vean que funciona, ya algo cambiará en su cabeza y lo verán de otra forma. Así que tienen que tomárselo con paciencia si quieren participar de esta estrategia. Ya saben las virtudes que tiene.
Claro, es la filosofía de la tortuga, que es el símbolo de este programa. Y esa tortuga escuchando un podcast es la tortuga en largo plazo le gana a la liebre. Nos vamos haciendo ricos poco a poco con constancia y minimizando riesgo. Porque dijiste algo súper importante. Una cosa es la rentabilidad y otra cosa es cuánto riesgo estamos dispuestos a correr para esa rentabilidad. Muchas veces en redes sociales se muestra la rentabilidad, pero no estamos conscientes del nivel de riesgo. Efectivamente, el nivel de riesgo en una estrategia que existen mucho más rápidas, bueno, tú tienes 50.000 euros y quieres multiplicarlo por 5, los puedes perder mucho más fácil que si entras en esta estrategia. Me pasó también una vez, por Telegram me contactó una persona, mira, podría llamarte y es que quiero conocer esto, que te he visto y tal, y le eché unas pequeñas cuentas, yo puedo ahorrar 200 euros al mes. Y vimos que para sacar, pues no me acuerdo si eran 300, 500, necesitaba 10 años. Y me dijo, joder, es mucho tiempo. Yo creía que me iba a decir que me iba a jubilar en 2 o 3 años. Digo, mira, si yo te digo eso, te estoy primero engañando con 200 euros al mes y segundo, seguramente te estoy timando. Te diré que lo metas en alguna historia o te venderé un curso de no sé qué y te estaré engañando. Entonces, no seas víctima de que el que te caliente la oreja con esas cosas. La realidad, en esta estrategia al menos, es la que te he dicho y lleva ese tiempo. Y bueno, pues es verdad que hay gente pues, que no valora el riesgo de esa otra estrategia y es altísimo, claro. No, te quería preguntar, creo que lo escuché por ahí. Últimamente hemos estado debatiendo mucho respecto al proceso de inversión, porque claro, como toma tiempo, la parte psicológica es muy importante y a veces el hacernos el camino un poco muy arenoso puede ser que nos salgamos de la estrategia o nos aburramos, nos cansamos, qué sé yo. ¿Cómo podemos, o tú, cómo has podido hacer que este camino sea más llevadero, que no sea tan tortuoso quizá, o que te dedique tanto tiempo, o que te genere ansiedad? Porque al final a los inversionistas nos genera mucha ansiedad querer lograr un resultado, como puede ser la independencia financiera o cualquier otro. ¿Cómo has logrado tú llevar este camino? A ver si nos puedes dar luces de eso. A ver. Lo primero es desentenderse un poco de la cotización. Yo cuando empecé estaba demasiado pendiente de la cotización. Tú compras hoy y mañana va a hacer una de dos. O baja o sube. Entonces, claro, si baja y sufre, malo. Pero es que luego tengo la otra versión, que lo vemos en Telegram. Sube y también sufre, porque quería haber comprado más. Entonces, lo primero, aprende a disfrutar de ambas situaciones. Primero, no estar tan pendiente de todo el día con el móvil mirando la cotización. Segundo, aprende a disfrutar de ambas situaciones. ¿Qué baja? Perfecto, amplía, te da más rentabilidad por dividendo. ¿Qué sube? Pues tu capital vale más. Aprende también a comprar cada cierto tiempo. Si has comprado a 100, sube a 120, baja a 110, pues compra un poquito, ¿no? Ve guardando un poco por si cae, pero aprende a disfrutar de ambas situaciones. Y luego, creo que el tiempo es lo que te da, el paso del tiempo y haber vivido una crisis, haber vivido diferentes situaciones, lo que te da también las tablas, la entereza para ver que no importa tanto, que la estrategia funciona y que a largo plazo pues vas consiguiendo esos ingresos. Creo que un poco va por ahí los tiros. El saber cómo orientarse mentalmente sobre todo en esas situaciones y sobre todo visión a largo plazo. Es decir, que lo que hoy es una crisis, que mañana es un diente de sierra pequeño en la gráfica. Creo que son un poco las claves. Estar tranquilo, aprender a dormir tranquilo, porque es la estrategia que más tranquilo puede estar. De hecho, es la más tranquila de todas dentro de las estrategias de bolsa, porque esta es una estrategia principalmente compradora. Compramos acciones y nuestro beneficio proviene de manera pasiva a través del dividendo. Versus que el resto de estrategias se basan en comprar, pero en algún momento vender. Eso naturalmente implica hacer más seguimiento de mercado cuando tenemos que vender. O queremos vender, si es que nuestro beneficio proviene en la venta, tenemos que hacer ese seguimiento de mercado con mayor frecuencia, con mayor profundidad. Entonces, está más tranquila en ese sentido. Sí, es mucho más tranquila y además pensar el estrés también de estar vendiendo. Quiero decir, que voy a vender,
no vendo y ahora baja y ya es que lo he visto más alto y ahora o vendo y sigue subiendo y podría haber ganado 1.000 o 2.000 más y no vendí. No quiero pasar por eso, la verdad. Nuestra estrategia, como digo, no debes sufrir. Si cae, es una oportunidad. Y si sube, tu patrimonio vale más. Es perfecta, entre comillas, en ese aspecto. Claro. Si sabes orientar tu cabeza, claro. El 90% de la inversión es cabeza. Sí, totalmente. Además, las pocas maneras de estropear esta estrategia son por eso, por el miedo o la avaricia, o las dos cosas. ¿Cómo la estropeamos? Mira, hay pocas formas. Es decir, yo estoy convencido de que yo ahora hago un listado de las mejores empresas que hay por dividendos y aleatoriamente tiramos un dado y cada X de mes compramos y yo sé que esa cartera funciona. De hecho, el experimento este del peor inversor del mundo demuestra que alguien que compra justo en los máximos y luego cae la bolsa a plomo, también funciona. Ahora, ¿cómo la estropeamos? Hay pocas maneras. Una manera, evidentemente, y que he visto gente hacerlo, es vivo un COVID, me veo a menos 30, menos 40 y vendo porque se acaba el mundo, porque ya no se puede bajar más, no, porque se va a bajar más, porque cada vez pierdo más. Todo eso lo he oído y lo he visto, ¿vale? Esa es una manera de estropearlo, porque te vas a menos 40 y has perdido un 40%, un 30% y luego acabas entrando de nuevo en máximos, ¿vale? Bueno, en máximos, cuando se empieza a recuperar, ese tipo de cosas. Esa sería la principal forma de estropearlo, el miedo, ¿de acuerdo? Además, de hecho, eso no lo dice nadie. El mejor indicador de suelo es ese miedo. Cuando yo veo que la gente en los grupos empiezan, vendo a menos 70, vendo y me quedo tranquilo, digo, compro, ¿vale? Me ha pasado, Las compro. Sí, he llegado y he dicho, no, Unilever que bajó hace poco, ha caído mucho, voy a vender y dije, mira, tú vendes, yo compro. Y al final no vendió y luego me lo agradeció, ¿vale? Hace ya a lo mejor un año por ahí. La cuestión, que esa sería una manera. Otra forma de estropearlo, pues es que alta está la bolsa. Voy a vender y luego entro más abajo, ¿vale? Eso es muy relativo. El mercado es irracional muchas veces. A lo mejor no entran más abajo y entran más arriba. Esta es menos grave que la otra, ¿vale? Que la de la que he comentado de vender en un crash bursátil. Y luego, pues, errores pequeños que se pueden ir sumando. Uy, Bagger 2, la vendo, porque ya va Bagger 2 y tal, y al final te vas quedando con lo peor. Son maneras, toquetearlas. Se dice que la mejor cartera es la de los muertos y es porque nadie las toca. Reinversión del dividendo continuo. Entonces creo que eso, el miedo o la avaricia excesiva. Entrar en máximo, mira, incluso el error de compro porque Nvidia está muy alta y va a seguir subiendo y luego cae, tampoco es tan malo. Comprar caro no es tan malo como vender en los suelos por miedo. Serían las maneras más claras, de mi punto de vista, de estropearlo. Qué buena frase. La vamos a dejar aquí como que un eventual título. La mejor estrategia es la de los muertos. Espectacular. Eso lo define muy bien. Sí, sí. Porque así. al final los que estamos en esto, al final lo que estamos buscando es tiempo. Estamos comprando tiempo. Yo por lo menos lo vivo así. Para mí la inversión es un comprador de tiempo. Correcto. Pero es que el tiempo es muchas cosas. El tiempo es salud. Si sabes orientar, que eso sería otro tema de debate. Cómo afrontar psicológicamente la libertad financiera o la tranquilidad financiera. Porque te ves solo, muchas cosas de debate. Pero si tú sabes orientar psicológicamente eso, el tiempo es salud. Porque puedes hacer más ejercicio. Yo hacía ejercicio a las 9 de la noche, a tirones, después de todo el día trabajando. Ahora lo hago descansado, me luce mucho más. Puedes cocinar, cosa que antes era cosas congeladas ahí, que eso estaba malísimo, caro, y ahora me compro mis verduras, me las hago. Es tiempo con tu familia, que creemos que todo va a estar estable, pero ¿y si mañana te falta alguien, tu madre, tu padre o tu pareja? Es todo, es que el tiempo es aquello que no se puede comprar, o sí con esta estrategia, pero que no vuelve, Eso hay que tenerlo claro, un coche, un no sé qué, pero el tiempo no vuelve. Entonces, esta estrategia te da lo más valioso, que es el tiempo, desde mi punto de vista. Por eso te cambia la vida a estos niveles. Oye, aprovechando que tocaste el tema que a mí me encanta y lo hemos conversado harto ahí con Álvaro. ¿Qué opinas, por ejemplo, de quizás no reinvertir todos los dividendos,
para poder disfrutar más del camino, porque como tú bien dices, hay cosas que el tiempo ya no vuelven. Los hijos, por ejemplo, no van a tener toda la vida 5 años. Sí. Entonces, a veces pasa que los inversores, me incluyo, nos obsesionamos con una meta que puede ser la independencia financiera y postergamos muchas cosas y que después decimos, no, cuando sea IF voy a salir a recorrer el mundo y las rodillas ya no me dan para hacerlo. Entiendo. ¿Qué opinas o cómo ves esa filosofía un poco de quizás demorarse un poco más pero aprovechar el camino o no? A lo mejor realmente vale la pena hacer el esfuerzo inicial y luego disfrutar. A ver, yo creo que como todo hay que buscar un equilibrio. Es decir, si solo queremos ahorrar para la IF, y me pasó también, yo al principio me levantaba cada día, os lo juro, por y para liberarme de 2 trabajos que tenía. Entonces, fue excesivo, estuve unos años que vivía para trabajar totalmente. No pasa nada si se disfruta un poco, si se invierten un mes que quiero irme de vacaciones, venga, cojo los dividendos y los disfruto. Como bien dices, es parte de ese camino y conforme pasa el tiempo y vas acercándote a esa tranquilidad financiera, porque esto te cambia la mente, aunque tengas que seguir trabajando, yo incluso en los 2 trabajos llegó un punto en el que dije, esto tiene límite. Y ya iba con otro rollito, ¿vale? Entonces, al final vas a empezar a disfrutar, pero que no se vuelvan locos. Mi consejo es que, efectivamente, que empiecen a disfrutar un poco y busquen ese equilibrio de, bueno, pues hay que gastar algo también para disfrutar. Como todo, en el justo medio está la bondad. Me siento demasiado, pero demasiado identificado contigo, David, porque yo también tuve 2 trabajos, me levantaba pensando en la libertad financiera y me acostaba pensando en la libertad financiera. Y eso me generó mucho estrés, mucha ansiedad, porque además esto, como es lento, generaba ansiedad de cómo avanzamos más rápido. Sabía que la estrategia iba por el lado de, que va a ser lento, pero por el lado del trabajo, de generar más. Y eso tiene costos que uno termina pagando en otro lado, por ejemplo. Temas de salud y otras cosas que pueden existir. Entonces, el equilibrio siempre en la vida para quienes están partiendo es fundamental. Y me quería enganchar a eso, David, con la siguiente pregunta, que es que esta es una estrategia lenta. O sea, el que diga, oye, nos vamos a hacer ricos en 3 años con los dividendos, eso no va a pasar. Tú partiste desde una posición que tenías harto ahorro, sí. Entonces eso se transformó en acciones y eso permitió que avanzase más rápido. Pero una persona que está partiendo desde cero, sí. ¿Cuánto crees tú que esa persona que está partiendo desde cero, dependiendo por supuesto de su tasa de ahorro, no es lo mismo ahorrar 50 euros que ahorrar 2.000 euros mensuales, pero en rangos medios, normal, qué sé yo, 100, 200, 300 euros mensuales. No sé si eso va a ser un ahorro normal, no me maten por decir eso, pero dentro de un ahorro, ¿cuánto tiempo nos podríamos demorar? Y obviamente la pregunta es capciosa porque depende del costo de vida de la persona, pero en tu experiencia con la gente que has conversado en el grupo de Telegram, más o menos un plazo razonable así. A ver, como bien has dicho, depende mucho del nivel de vida de esa persona, de lo que quiera alcanzar, de si tiene más gastos, vive en un pueblo pequeño, en una ciudad, pero aproximadamente el rango de tiempo yo diría que está entre los 15, 23, 25 años para alcanzar lo que sería esa independencia financiera de media, donde puedan tener un sueldo y ya depende de pues, si viene algún crash, si lo aprovechan bien, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Pero lo más importante para aquellos que quieran empezar, no es que claro, ese horizonte temporal de 15, 20 años, eso pesa, eso es tiempo. Pero uno, creo que nos pasa a todos, el tiempo pasa rápido. Y dos, en el momento que empieza y ves que funciona, ya te cambia la vida y la mentalidad. Que lo estoy repitiendo por eso, porque no hay que llegar a esa independencia financiera para que esto ya te cambie la vida. Te la va a empezar a cambiar antes y vas a ser más feliz antes. Entonces merece la pena. El camino también tiene sus beneficios, pero sí, es una estrategia lenta y pesa más el tiempo que el dinero. Tiene más poder aquel que es joven que aquel que es más mayor, pero tiene más dinero. Eso también otro factor para que aquellos que sean jóvenes se animen a invertir. Bueno, eso está muy relacionado también a algo que se menciona mucho, que
la estrategia de dividendo es para gente con mucho dinero y que uno, no sé, hizo su patrimonio de otra forma, Sí. pero al final es lo mismo, al final esto se va componiendo con el tiempo, es resultado de eso al final. Por lo tanto, le sirve tanto a alguien que tiene ya un patrimonio quizás consolidado y quiere migrar a algo más de flujo, más relajado, o bien si alguien está comenzando también le va a servir. La diferencia es que, claro, va a ver los resultados un poco más al final que al inicio. Y cuando uno lo tiene claro, hay que seguir adelante nomás, con convicción. Sí, aquellas personas que están obteniendo resultados, y muchos de los que tienen independencia financiera o tienen tranquilidad, que la gente lo piense. No estamos hablando de gente muy rica ni con grandes patrimonios. Muchos tienen trabajos normales. Pero es clave eso, empezar cuanto antes. Eso sí es importante. Pero incluso si me dicen, tengo 50 años, ¿me merece la pena? Sí, porque si la pensión tienes 500 euros más, ¿a que va a estar mejor que si tienes 500 euros menos? Entonces, por eso digo que funciona. Empezando joven puede llegar casi cualquiera. Sí, ese punto es importante porque no todas las personas quieren necesariamente, quizás nosotros tenemos acá el sesgo porque nos gusta mucho el concepto de independencia financiera y que es muy lindo por todos los beneficios y las cosas que efectivamente ocurren que contaste, David, pero uno de los temas centrales son las pensiones. Y algo por lo cual creo que todas las personas deberían estar invirtiendo es precisamente por el tema de pensiones, independiente de cuál sea el modelo que hay en el país, porque Chile, por ejemplo, tiene un modelo de capitalización individual que es distinto del modelo español, pero la gente acá ahorra poco. Entonces el sistema genera beneficio, genera rentabilidad, pero al tener una base de ahorro pequeña y a una edad de jubilación en la medida en que la esperanza de vida va aumentando, hay que financiar mucho tiempo, entonces las pensiones son bajas en ese sentido, pero principalmente por la cantidad de ahorro y las lagunas previsionales que son los meses en que la gente no está aportando. Pero ese punto es fundamental, la pensión. Olvidémonos de la independencia financiera. La pensión, en algún momento vas a dejar de trabajar. Y es en ese momento en que es necesario que la renta pasiva cubra el costo de vida. Correcto, porque además en España al menos el sistema de pensiones es deficitario. Es decir, que va a menos cada vez y no sé si desaparecerán, pero que serán más bajas en el futuro si no cambia el sistema actual, es algo que está clarísimo. Entonces, es fundamental que la gente genere ese patrimonio, esas rentas pasivas y pueda mínimamente completar su pensión, al menos. Es decir, que nadie va tarde al final a esto. Y que la propia subida del patrimonio también te va a dar una garantía. Si tú inviertes y ese dinero se acaba multiplicando por 3 o 4, que no es difícil, también tienes mañana una operación que es cara, que es no sé dónde, en el extranjero, además, pues puedes vender un 5% de tu cartera y a lo mejor con eso te salva la vida. Es decir, que esto es más importante de lo que parece. David, ahora que, retomando ahí el tema más personal, ahora que estás en este estado de tranquilidad financiera, ya nos comentaste que dentro de tus dos cargas ya habías resuelto una y estás ahora en proceso de la otra. ¿Qué es lo que viene de ahora en adelante para Maximus? ¿Cuáles son, no sé, las perspectivas para estos próximos años en tu vida? Pues bueno, las perspectivas que yo tengo es seguir con mi empresa, ir consolidando esos dividendos, esas rentas pasivas para que el día que llegue la independencia financiera pueda seguir invirtiendo. Primero porque me gusta y no quiero estar mirando que digáis, ExxonMobil ha caído a 30 y yo mirando, ¿vale? Eso por un lado. Y por el otro porque si cada vez puedo invertir, puedo generar más. Entonces, consolidar esa independencia financiera y me he propuesto conseguir la mejor versión de mí mismo. Pues comiendo más sano, haciendo más ejercicio. La salud me ha cambiado totalmente. Los análisis que me hice justo antes de dejar uno de los trabajos, que fue uno de los motivos, me salieron mal, sin motivo. Imagino que por estrés. Y a día de hoy no tienen nada que ver. Entonces, bueno, conseguir la mejor versión de mí mismo, dedicarme a mis hobbies, a mi novia, a mi familia, a disfrutar un poco de la vida y también a la promulgación de la estrategia que al final he visto que me gusta, que me lo paso bien y si algún día eso me genera en YouTube o de alguna forma algún tipo de ingreso me pueda complementar, pues tampoco lo vamos a negar, ¿por qué no? Pero
un poco lo hago porque me gusta, sobre todo. Pero esos serían los grandes pilares de mis planes en el futuro. ¿Cuándo cogeré la independencia financiera? Pues ya veremos. Cuando mi novia también es más joven, entonces pues ella no la tiene todavía ni está empezando a invertir, tampoco tengo una prisa excesiva. Por decir, ya tengo tranquilidad financiera y mi trabajo lo hago online, puedo estar donde quiera, tengo mucha movilidad. Estoy bastante contento con mi vida actual, soy bastante feliz ya. Bueno, esa última frase que dijiste es clave porque muchas personas creen o piensan que para poder ser felices necesitan primero la independencia financiera. Y al final no es necesario, si uno puede amoldar este camino y disfrutarlo de todas maneras y sentirse feliz, realizado, haciendo las cosas que le gusta como estás haciendo ahora. Así que bueno, me alegro y te felicito. Gracias, David, gracias. por todo eso. Quiero hacer una pregunta compleja. Venga. La estrategia es lenta. 15 años, Sí. yo me demoré 17. Pero también me demoré 17 porque al principio uno no tiene idea de las cosas que está haciendo. Yo por lo menos cuando empecé no tenía idea de lo que estaba haciendo. Pero si tuviese una estrategia clara, probablemente hubiese acortado unos 2-3 años el proceso. Aún así, son 14, 15 años. Hablaste de los beneficios que tiene. Pero la persona que está partiendo hoy, que dice 15 años, es un periodo razonable, pero quiero los beneficios de eso ya. Porque ahí tenemos una brecha importante. Porque nos vamos a demorar 15 años en poder tener o 15 o 20, esta independencia financiera. Sí. ¿Y esos beneficios los puedo empezar a vivir antes? ¿En tu opinión, David? A ver, cuando dices los beneficios, te refieres por ejemplo, a... Por ejemplo, el tema que me decías antes, con los dos trabajos, era comida empaquetada, que la calentaba en el microondas, que estaba estresado, que llegaba a las 9 de la noche. En cambio, ahora me cambia la vida, estoy mucho más tranquilo, dejé un trabajo porque los dividendos cubren una parte. Sí. Pero la persona que no tiene esos dividendos, que dice, uy, quiero llegar a ese punto, pero me falta mucho tiempo. ¿Qué podemos decirle a esa persona? A ver, lo que le podemos decir es que al principio va a ser lo más duro. Porque va a empezar a invertir, va a ver que mete mucho dinero, si puede, ¿no? O lo que él pueda, y va a ver que los beneficios son pocos. Esos dividendos son poquitos, que si te entran 2 euros, 3, y desanima un poco. Pero tiene que seguir adelante, seguir componiendo y tener esa ilusión de que esto le va a cambiar la vida, escuchando a personas como nosotros que ya nos la ha cambiado. Entonces, con el tiempo llegará un punto en el que llega ese momento en el que ya ves que tienes 200, 300 euros, hablando en euros. Eso ya te cubre ciertas cosas. Entonces ya empieza a decir, bueno, tengo pagado todos los gastos de luz, agua, internet, no sé qué. Y ya empieza a estar un poquito más tranquilo y a tener un poquito menos de ansiedad en ese aspecto, al menos desde mi punto de vista. Y con el tiempo irán ganando lo que se llama, pues, acercarse a esa tranquilidad financiera. Si tienen un trabajo que les estresa mucho, a lo mejor pueden dejarlo y coger otro, aunque ganen un poquito menos o tarden un poquito más en llegar. Pero sí le va a cambiar la mentalidad, le va a cambiar la vida. Y luego no es lo mismo cuando tú te levantas y vas a trabajar sabiendo que lo necesitas para vivir sí o sí, a cuando te levantas y vas a trabajar y sabes que podría sobrevivir, ¿vale? Con los dividendos, por ejemplo. Ya no es lo mismo, ya vas con otro aire. Y cuando avanza el tiempo y sabes que solo es cuestión de tiempo que llegue, entonces ya vas con otro aire. Aunque tengas que hacer lo mismo, aguantar a la misma gente, pero sabes que tiene fecha de caducidad. Dices, no me vaya a tener aquí hasta los 70 porque no me da la gana, ¿entiendes? Y no voy a estar haciendo esto que me lo odio, o no, pero no voy a estar en esto hasta los 70. Y llegará un punto en el que a lo mejor sigues trabajando, pero en algo que te gusta. Que eso cambia mucho. Algo que estés obligado, algo que te guste, cambia mucho. Y luego te vuelves, tienes más capacidad de negociación, puedes negociar con menos miedo, no estás a una nómina de la ruina, ¿entiendes? Puedes atreverte a dejar irte al paro y cobrar unos meses y buscar otra cosa. Les va a cambiar mucho el chip, poco a poco, pero sobre todo al principio hay que aguantar y no rendirse. Buenísimo. Tengo una pregunta que en parte te la hizo Víctor, pero la quería repetir, que es, ¿se necesita mucho dinero para vivir de los dividendos? A ver, sí y no. ¿Qué quiere decir? ¿Hace falta que tu patrimonio en acciones sea mucho dinero? Sí. ¿Cuánto?
400, 500.000 euros, ¿vale? Ahora, ¿es necesario que tú cojas ese dinero de tus ahorros, negocios, lo que sea, y lo metas ahí? No. ¿Por qué? Por el poder del interés compuesto. Entonces, llegará el punto en el que tengas ese patrimonio, pero a lo mejor tú has metido ahí 150.000. ¿Pero cómo es posible? Por cómo funciona la estrategia. Tú empiezas, vas metiendo dinero y con el tiempo vas componiendo, vas cobrando dividendos, que vas reinvirtiendo, la cotización de las acciones va subiendo, suben el dividendo. Si tú miras el dividendo de cualquier empresa, a lo mejor hace 20 años daba 2 euros y ahora da 8. Imaginaos el que le daba 2 y ahora le da 8. ¿Cuántas veces se ha multiplicado el dividendo? Y la cotización también, porque van de la manita al final, a largo plazo. Entonces, no hace falta tanto dinero si tienes tiempo y constancia. A una persona que, por ejemplo, que tiene 13, 15 años menos que otra, necesitará 1/3 del dinero que necesita la persona más mayor. Aproximadamente, son mis cálculos. Así que sí y no. Lo bueno es que no tienes tú que aportarlo si estás mucho tiempo en la estrategia. Claro. Exacto. Eso es lo que no se suele ver, no se dimensiona el poder, ¿cierto? De las progresiones que se habla mucho, de que el dividendo crece, la empresa crece, nosotros vamos aportando constantemente y claro, el patrimonio total no es como, oye, necesito 500.000 euros, no. Claro. Tú pones 150 y el resto lo hace solo. la empresa y el interés compuesto. Y Y ahí llegará- uno dice, es mucho más fácil 150 que 500. Y llegará a tener millones de euros con el tiempo. Si eres longevo y si no, tu hijo, si no lo venden, heredarán millones de euros. Yo lo digo y la gente me está loco. También me dijeron loco al principio, que lo iba a perder todo, que no sé qué. Y a día de hoy, esos que me dijeron loco, me dicen, claro, como tú vives sin trabajar, como te levantas cuando quieras, que yo tengo mi empresa pero no la tomo con relajo. Oye, que eso también te digo. Entonces, los mismos que me decían que estaba loco. Así que... ¿Cuál es el secreto de la bolsa antes de pasar al ping-pong financiero? Pero ¿cuál es el secreto de la bolsa? A ver, en esta estrategia, el secreto de la bolsa es que no hay ningún secreto. Lo dije ya y lo repito. ¿Por qué? Porque al final todos llevamos la misma empresa. La estrategia es muy sencilla. Vas comprando, reinvirtiendo dividendos y vas componiendo. El interés compuesto funciona. Así que no hay ningún secreto realmente. Simplemente seguir esos pasos, ser constante y mantener la cabeza fría. Y creer en la estrategia. Eso es clave. Perfecto. Vamos a probar por segunda vez una nueva modalidad en este programa que estábamos mirando, que era una especie de ping-pong financiero. Entonces, David, te voy a decir el nombre de una empresa y dime, sin pensar precio, pensando que este video es algo, lo va a ver gente de mucho tiempo después, entonces no podemos hablar de precio, pero ¿cuál es tu opinión cualitativa de ese negocio? Primera, McDonald's. ¿Qué opinas de McDonald's? Es una empresa que me encanta, no solo es consumo defensivo, sino que es un REIT en gran medida y es de las pocas empresas que si tuviese todo mi dinero ahí dormiría tranquilo. Mira. Johnson & Johnson. También una empresa muy segura, no falla en ningún momento, hay cosas que vamos a necesitar cada día y es también de las empresas donde si tuviese todo mi dinero estaría tranquilo. No es muy difícil que esa empresa tenga problemas y más cuando ya ha escindido la parte de farmacia. Bank of America. Bueno, son los que mueven un poco el dinero y la bolsa, así que comprándolas en los momentos adecuados, porque son empresas un poco más cíclicas y más siendo un banco de Estados Unidos, comprándolas en los momentos adecuados también me gusta. Al final controlan en parte el mercado. Apple. Mira, lo que está dispuesto a pagar los fans de Apple por los productos de Apple me da una garantía de que es una gran empresa. Sus números son brutales, recompran acciones con muchísimo dinero, así que me parece una de las empresas top, pero también es verdad que no es el momento de entrar. Habría que comprarla poco a poco haciendo DCA. Microsoft. Bueno, denostada en su tiempo y demuestra que el paso del tiempo es muy poderoso y que las empresas buenas se recuperan. A día de hoy, empresa puntera en todo lo que es inteligencia artificial, ocio,
el futuro es, no tendrás nada, pero serás feliz en esto del Game Pass, los alquileres de las cosas, tipo Netflix, pero de videojuegos, me encanta y una empresa buenísima que no tendría todo mi dinero por ser tecnológica, pero que sí la considero clave. Es de dividendos crecientes, ¿eh? Microsoft. Sin duda, sin duda. Muy bajita rentabilidad por dividendo, pero dividendos que tienen una tasa de crecimiento de más o menos 10, Sí. 11%. Tremenda, es de mis empresas favoritas de Estados Unidos. 3M. Bueno, llevan muchos años de capa caída, aunque digan que era menos, y ha tenido los problemas que ha tenido recientemente, ahora se está recuperando. Considero que sus productos se van a seguir usando en el futuro y que es clave en el sector industrial y demás, así que hay que aprovechar los momentos de bajada para ir comprando, pero es verdad que le está costando recuperarse del todo. Procter & Gamble. De nuevo vamos a una empresa de consumo defensivo muy grande, que no van a dejar de usarse sus productos casi pase lo que pase y que considero clave también ese sector en cualquier cartera, así que se puede comprar casi a cualquier precio. Nos quedan poquitas, nos quedan como 10. Nike. Bueno, esta empresa también ha pasado por sus malos momentos, pero tiene un gran mercado, mucha marca, poder de marca detrás y también creo que hay que aprovechar esos momentos bajos para entrar en este tipo de empresas que siempre tienen altibajos. Chevron. Las empresas que son de este tipo, esta la verdad es que se ha sabido orientar mejor que otras respecto a los nuevos tiempos de sector energético, petrolera y demás, pero se puede comprar, ya está mejor orientada y aún así es una empresa cíclica y habría que aprovechar los momentos bajos para comprarla siempre, intentar comprar en la parte baja del ciclo. Amazon. Esta no paga dividendo. No paga dividendo de momento, pero es en parte uno de los reyes del mundo y ¿qué vamos a decir de Amazon? El poder de mercado que tiene es muy grande y yo invierto en empresas sobre todo de dividendo, pero no lo veo una mala compra. Sin duda funciona, su sistema funciona y no sabemos hasta dónde puede llegar. Tesla. Compleja Tesla. Sí, Tesla. Tesla es una empresa que me gusta, Elon Musk es un soñador total, pero la verdad es que el mundo de los soñadores y los que triunfan son los locos y considero que a largo plazo el mercado reconocerá el poder de Tesla y creo que sí va a formar parte del futuro y todo esto que han enseñado de los robots y todo esto combinado con la IA creo que va a representar un cambio muy grande en el futuro. Nos quedan 4. Esta empezó a pagar dividendo hace poquito. Google. Google, pues, sabe todo lo que hablamos, hacemos y nos gusta. Entonces, ¿qué mejor para venderte su publicidad? Empezó a pagar dividendo, como bien dice, hace poco, pero también la considero una empresa clave en el futuro del ocio, de la tecnología y una empresa que va a ser líder, sin duda. Y no sé si pasará por algún momento bajo, pero si pasa por algún momento bajo, será el momento de aprovechar para comprarla también. Perfecto. Meta. Bueno, ya tuvo una bajada muy grande en su momento también por todo esto del metaverso y demás, pero parece que se ha reorientado bien. Es verdad que ahora está cara como todas las empresas de este tipo, pero ha sabido orientarse y se pudo aprovechar esos momentos de bajada. Incluso creo que ya paga dividendo, ¿verdad? Así que no la veo una mala empresa con el giro que ha dado, de que ya Facebook ha quedado un poco atrás, que se ha quedado más obsoleto, pero se está sabiendo orientar a los nuevos tiempos. Perfecto. Penúltima, Berkshire Hathaway. Bueno, eso es un fondo de inversión en gran medida y no puede fallar, primero porque representa un poco muchas empresas y muchos sectores y segundo, con Warren Buffett detrás, es que si él compra algo sube, empezando por ahí. Así que me parece una muy buena manera, aunque no pague dividendo, de tener ese crecimiento del patrimonio que hemos comentado que también es importante. Y la última, Coca-Cola Company. Bueno, Coca-Cola no es solo bebida, empezando por ahí, son más cosas, el poder de marca es tremendo, la historia que tiene detrás
una empresa que no te va a fallar normalmente y que hay que llevar en cartera. Yo considero que sí o sí, y me gusta bastante esa empresa. La última pregunta de esto. De todas estas empresas que te conté, selecciona 5. Uy, 5. Vamos a 5. ver. Es difícil, si esta parte es Vale. compleja. ¿La Venga. repito? Sí. McDonald's, Vale. Johnson Una. Johnson. McDonald's una, seguro. Ya, después estaba Johnson Johnson, Bank of America, Apple, Microsoft, 3M, Procter & Gamble, Nike, Chevron, Amazon, Tesla, Google, Meta, Berkshire Hathaway, Coca-Cola. Ya, Vale. dijiste McDonald's, que esa la Venga. tomaste. Ya. McDonald's seguro. Johnson Johnson también. ¿Ya? Berkshire también. ¿Ya? Ya llevamos 3. Procter & Gamble. Y, a ver, repíteme un poco rápido, te digo. De las que quedan, Bank of America, sí. Apple, Microsoft, 3M, Nike, Chevron. Microsoft. Ya, sí, perfecto. Ese sería el combo que yo haría. Perfecto. O sea, McDonald's, Johnson Johnson, Berkshire Hathaway, Microsoft y la otra era Procter & Gamble. Correcto. Sí. Esa sería. Dejamos Coca-Cola fuera. Mire, bien igual. Bueno, me duele, ¿eh? No te creas que no me duele. Oye, es que eso es lo lindo de la bolsa. ¿Por qué tenemos que tener 5? Las podemos tener todas. ¿Vale? Bueno, yo tengo más de 100 empresas, así que imagínate. ¿Cómo haces seguimiento a más de 100 empresas? No es necesario. Mi opinión es que no es necesario en esta estrategia. Yo no necesito mirar los resultados para intentar averiguar algo que no me van a decir, porque lo hemos visto, que nos enteramos tarde, cuando ya ha caído. ¿Y qué hago? Ahora, yo me entero que va a pasar y vendo. ¿Y para qué? ¿Para comprar más abajo? ¿Y si... ¿Qué ha pasado? Empresas que dicen, bajo el dividendo y suben en bolsa, porque el mercado dice, eso es lo que tienes que hacer, bajar el dividendo y quitar la deuda y luego volvemos. Entonces, no necesito hacerlo. Simplemente no voy a renunciar a oportunidades que he visto buenas y además estoy mucho más diversificado. Yo en las caídas de sectores y todo sufro poco en ese aspecto. Perfecto. Me encanta esa filosofía a mí. Hay que hacerlo simple. Más, para mí los buenos negocios se identifican rápido. Cuando tenemos que escudriñar en las profundidades de la contabilidad para darnos cuenta si un negocio es bueno o no, por ahí no va. Los buenos negocios se identifican relativamente rápido. Sí, son de toda la vida y los que van a seguir en el futuro también. Es que esto es más de sentido común que de grandes investigaciones, análisis. Eso en entrar y salir y todo eso sí, pero en esta estrategia no va de eso. Y justamente si llega a pasar algo, porque dado que no estamos tan pendientes, puede, no sé, una empresa quebrar, bueno, para eso tenemos 99 empresas que sostienen el capital y además ya con los dividendos de ese año uno recupera rápidamente. Entonces, ahí es donde toma mucha importancia la diversificación. Correcto. Pues si me has comentado antes una pregunta, mira, si quieres te hablo un poco de diversificación. Ya. Mira, diversificación, a grandes rasgos. Yo considero que hay que diversificar geográficamente, por sectores y por moneda. Geográficamente es lo menos importante, porque las grandes empresas ya están en todo el mundo, ¿de acuerdo? Pero aún así, no está mal tener empresas de Europa, tener empresas de Reino Unido, tener empresas de Estados Unidos, por ejemplo, que es lo que yo tengo. Por sectores es clave, porque si a ti te viene un COVID, te van a sufrir muchísimo petroleras, hoteles, viajes y demás, pero van a tener centros comerciales, Simon Property, que grandes compras se pudieron hacer. Y, sin embargo, Netflix, tecnológica y todo eso van a soportarlo mejor. Entonces, los sectores son clave y compras cada vez los sectores que están denostados. Y, por último, la moneda. La moneda es muy importante porque si tú vives en euros y tienes todo tu patrimonio en dólares, en acciones, si mañana el cambio te perjudica, ya en esa independencia financiera, te perjudica para cobrar dividendos un 20%, que no sería raro, estás bajando tu dividendo un 20%. Y eso es un palo muy grande en tu dividendo. Entonces, creo que hay que tener una base troncal en tu moneda en la que vives y luego, por ejemplo, 2 o 3 divisas más. Yo tengo una base en euros y luego dólares y libras esterlinas. Por lo que la variación de la moneda
el día que esté en independencia financiera me va a afectar menos que aquellos que lo tienen todo en dólares porque son mejores empresas y se pueden encontrar con una bajada de un 20%, que también puede ser una subida, pero si es una subida, ole ahí, pero ¿y si es una bajada? Claro. Entonces creo que eso es clave también en la estrategia. Claro, o sea, no podemos en el fondo depender de pagar la comida y decir no podemos pagar la comida porque el dólar bajó o subió. Es súper importante tener inversiones en la moneda en la que vivimos. Ese punto que dijiste es súper bueno, porque hay muchos inversionistas que invierten solo en Estados Unidos y no es la moneda en la que vive y esa fluctuación del tipo de cambio que no tiene que ver con la cotización puede afectar muchísimo cuando vaya a querer en algún momento utilizar esa renta. ¿Bien? Correcto. Bien. Don David, estamos llegando al final. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros parte de tu historia, tus conocimientos, tu aprendizaje. Al final, tu camino. Así que, de verdad, muchísimas gracias. Don Víctor, como siempre, gran amigo. Los dejamos invitados. Vamos a dejar aquí abajito el canal de David, Máximos, más conocido hoy día como Máximos, ¿ya? Que tiene ahí harta información de valor y ahí te dejamos, David, unas últimas palabras para que digas lo que quieras. Bueno, pues nada, que me pueden seguir, como habéis comentado, en el canal, que es Más y Dividendos, que yo esto empecé en el canal de Telegram, empecé mandando audios, a la gente le gustaban los audios, vi que se los guardaban, que los ordenaban, que lo escuchaban en el gimnasio y dije, bueno, pues tengo que hacer algo al respecto. Luego me invitaron a la Jornada de Independencia Financiera que se celebran aquí en España también. Y bueno, que en mi canal pueden ver un poco mi visión, que sobre todo me gusta motivar a la gente a empezar en la estrategia, contarles que les va a cambiar la vida, que a mí me la ha cambiado, que me ha hecho mucho más feliz, que ahora tengo mucho más tiempo, estoy mucho más sano y que el mejor día para que empiecen a invertir fue ayer, si no será hoy, y como mucho, que lo dejen para mañana, pero que no lo dejen más y que cambien su vida para siempre. Y acuérdense siempre, como dice ahí la polera, que los máximos de hoy serán los mínimos del mañana. ¿Ves? Correcto. Un abrazo muy grande, cuídense mucho, dejen comentarios y qué les pareció este capítulo. A David lo vamos a seguir invitando, pero ya para capítulos temáticos, ¿vale? Un abrazo muy grande, que esté muy bien. Chao, chao. Muchas gracias por invitarme, ha sido un placer y nos veremos en cualquier directo, debate. Ha sido muy, muy ameno y espero que nos veamos pronto. Hasta luego. Desde ya dejamos invitado para un capítulo de inversión en opciones, tema súper importante, así que suscríbanse porque es un temazo que hay que conversar. Sí, se puede usar para esta estrategia.